Yo soy Josué y esto es Arteria, los hilos que unen al rock. La verdad es que contar historias nos encanta, ¿no? Es algo con lo que nacemos, a veces lo desarrollamos sin siquiera darnos cuenta y le va dando muchos matices y variedad e incluso emoción a las cosas. En el caso de la música, por ejemplo, también es un recurso que utilizamos y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Cuando nosotros queremos saber algo acerca de un disco, de una canción, de un músico, de quién tocó, de quién compuso y por qué lo compuso, recurrimos a las historias. Muchas de esas historias son reales, pero otras son inventadas. Y además, si nos pudiéramos a pensar realmente, pues no podríamos asegurar qué porcentaje de eso que nosotros escuchamos acerca de las canciones, de la música en general o del arte es real, ¿no? Y qué de eso pues es inventado, ¿no? A veces quienes nos acercamos a la música y al arte en general lo hacemos porque tenemos precisamente la imaginación desbordada y a veces utilizamos ese recurso creativo que es el arte para darle rienda suelta a esa imaginación. Pero no solo nosotros, cuando estamos participando del arte, utilizamos esas historias, sino que también cuando las estamos escuchando, cuando estamos viendo una obra pictórica, estamos leyendo algo, también le damos rienda suelta a nuestra imaginación y muchas veces vamos tejiendo hilos de nuestra vida con los hilos de lo que se nos está contando, y hay un momento en que suele pasar que ya no sabemos qué de esos hilos es nuestro y qué de esos hilos es de lo que había contado la canción, el escritor, el pintor, etcétera, ¿no? Y en esa amalgama, en esa revoltura de cosas, se empieza a gestar otra cosa que a final de cuentas es una historia. Y por eso yo digo que esas historias nos interesan y a final de cuentas esas historias son las que estamos contando y reproduciendo una y otra vez. Hay veces incluso que una música que no nos gusta puede llegar a gustarnos por la historia que hay detrás, ¿no? O por aquello que nosotros le inventamos que hay detrás. Nosotros podemos escuchar en la historia, por ejemplo, del rock, tantas historias que se han inventado y que no son ciertas, pero que la imaginación las vuelve tan ciertas que al final ya no importa si realmente sucedieron o no. Me acuerdo, por ejemplo, de un disco que a mí me impactó muchísimo del grupo Jethro Tull, que se llama Thick as a Brick, y en la portada aparece como si fuera una nota a 8 columnas en un periódico, un niño, y están diciendo Jethro Tull musicaliza el poema de este genio de 9 años, ¿no? Y entonces se avientan la historia de un niño de 9 años que escribió un poema largo y que entonces Jethro Tull lo utilizó para hacer ese disco, para hacer ese concepto de álbum. Y la verdad es que uno escucha la letra y dice, pues esto sí es un poema, ¿no? Y cuando uno se enfrenta al disco, a uno ya no le importa realmente si es cierto o no es cierto. Al final fue una hasta estrategia publicitaria, si queremos verlo de esa manera, y les rindió frutos, ¿no? Pero independientemente de eso, haya hecho o no haya hecho ese poema el niño de 9 años, la historia en sí ganó gente que fuera hacia el disco, hacia la música, ¿no? Y así nos ha pasado muchas veces, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que gracias a la historia de un artista, de a lo mejor hasta de la noticia de su muerte o de que hizo esto o esto otro, se empieza uno a acercar a la historia de ese músico y sin darse cuenta de repente uno ya está disfrutando del arte que hace el creador, ¿no? Y por eso en este espacio que se llama Arteria nos interesa hablar de las historias, porque las historias son las que van armando al arte y bueno, también el arte se arma de las historias, ¿no? Así como yo platico esta anécdota que es una historia que sucedió en el contexto del rock
de Jethro Tull, también hay muchas historias que no sabemos si son ciertas o no, y el misterio les da ese interés. Por ejemplo, no sabemos si realmente aquel guitarrista que de repente se encontró en una encrucijada con su guitarra y vio al diablo, y el diablo le dijo: te voy a dar el poder de tocar la guitarra como nadie en el mundo. Si realmente él le dijo al diablo, efectivamente, hago ese trato, te doy mi alma a cambio de esta habilidad, y se volvió el mejor guitarrista del mundo. Y no importa si es real o si no es real, ¿no? Tampoco importa si él vio cosas, ¿no? Sería lo de menos, porque lo más importante de todo es que alrededor de una historia se construyó no solo un personaje, sino a veces, como en este caso, hasta un género musical, ¿no? O de ahí pueden crecer no solo historias y mitos y leyendas y un montón de cosas, sino también a partir de ahí podemos nosotros encontrar cómo esa bola de nieve está chiquita y se va haciendo grande, 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 y en esa amplitud de cosas que se van creando se pueden generar un montón de cosas como géneros, canciones, discos. No sé, pensemos en el, por ejemplo, muro que construyó Pink Floyd en el escenario a partir de ese disco que hizo, pero a partir del cual también se hizo una película. Es decir, el arte está interconectado, los hilos que lo entretejen son historias, y todas las historias nos llevan a un montón de cosas. Y nos podemos preguntar, por ejemplo, un autor o un cantante que está hoy vinculado con lo que se está haciendo actualmente en el arte, ¿cómo se podría relacionar con un filósofo de la Grecia antigua, por ejemplo, ¿no? Y seguro vamos a encontrar algún hilo que nos lleve hasta allá, porque nosotros de alguna manera siempre hemos estado, querámoslo o no, y hayamos leído o no, nada, absolutamente nada de los griegos, conectados con su mundo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros queremos en esta cápsula, en este espacio, en este lugar en el cual contemos historias que se vayan precisamente entretejiendo para que a final de cuentas, entre todos, vayamos contando esta historia que también es colectiva. Esto fue Arteria, los hilos que unen al rock.